que autoriza el apresamiento de buques más allá de sus aguas jurisdiccionales y pide también la reparación de los daños causados a los pesqueros españoles. Si el Tribunal de La Haya da la razón a España, el gobierno canadiense quedaría desautorizado, al menos desde un punto de vista moral. De todas formas, el dictamen de La Haya podría demorarse meses. Es muy probable que para entonces Canadá y la Unión Europea ya hayan llegado a un acuerdo para repartirse el caladero del Flétan Negro. De momento la tensión ha disminuido en aguas de Terranova y la guerra, en alta mar, se ha trasladado a las mesas de negociación de Bruselas, donde por cierto se ha hecho patente la falta de solidaridad con el gobierno español. Si la Unión Europea nunca ha hablado claro a la hora de imponer sanciones a Canadá, el Reino Unido ya se ha descolgado diciendo que vetará cualquier intento de imponer sanciones comerciales a los canadienses. Y si las cosas van como van con Canadá, el convenio de pesca con Marruecos tampoco permite ver con optimismo el futuro de nuestra flota. Marruecos pretende reducir un 75% el número de barcos de la Unión Europea que faenen en sus aguas. Todo un órdago en la primera sesión negociadora. La Comisión de momento no ha contestado a la espera de que Marruecos vaya mostrando sus cartas y el ministro Atienza ya adelanta que la negociación será larga y difícil. Si la propuesta de Marruecos se llevara a efecto, los 620 barcos españoles que faenan en sus aguas quedarían reducidos a 175. La Comisión Europea ha respondido con cautela. Todavía hay que determinar las contraprestaciones económicas y comerciales que exigiría Marruecos y la duración del acuerdo. No va a ser una negociación fácil, ni va a ser una negociación, por tanto, corta. Y hemos analizado también la necesidad de dotarnos de instrumentos para que la flota pueda afrontar, si llega el caso, una situación de no actividad. El próximo 1 de mayo expira el acuerdo vigente. En todo caso, la Unión Europea destinará 5.000 millones de pesetas para reconvertir la flota que pesca en aguas marroquíes. Cambiamos de tema y nos vamos con una de enredo, como todo lo que se relaciona con Roldán. El caso es que el asunto de los falsos papeles que acompañaron el regreso a España de Roldán es tan confuso que ni siquiera la propia policía se pone de acuerdo. Hoy el Ministerio del Interior ha rectificado la versión de uno de los mandos policiales que recogieron a Roldán en Bangkok. Este policía aseguró que los recibos de su viaje a Tailandia habían sido destruidos. Interior asegura, sin embargo, que los recibos existen aún y que serán entregados al juez. Todo se debe, al parecer, a un malentendido, otro más. El juez Garzón podrá examinar los justificantes del viaje de los 5 policías que recogieron a Luis Roldán en Bangkok. Hasta ahora se creía que esos comprobantes habían sido destruidos. Así al menos lo había asegurado Miguel Ángel Alonso, uno de los policías que participaron en la operación. Sin embargo, el Ministerio de Interior lo ha desmentido. Creo que ha habido algunas críticas sobre que en el Ministerio se destruyen documentos. Puedo decir que ningún documento de los que el Ministerio considera que es importante de cara a un control parlamentario se está destruyendo. El propio Miguel Ángel Alonso ofrecía después una explicación sobre este malentendido. Según él, tras el traslado de Roldán a España, presentaron al director general de la policía la liquidación y los correspondientes recibos de sus gastos en Tailandia. El director general les dijo entonces que esos documentos recibirían el tratamiento habitual. Lo habitual es, al parecer, destruir cualquier justificante relacionado con gastos de fondos reservados, algo que Alonso dio por hecho y que no se ha producido. El propio director general de la policía, Ángel Olivares, presentará esos documentos en su declaración ante Garzón, una declaración que, por cierto, se llevará a cabo en su despacho oficial, ya que por tener rango de subsecretario no está obligado a acudir a la Audiencia Nacional para prestar testimonio. Los agentes que investigan el asesinato de los presuntos etarras Lasa y Zabala han encontrado hoy un casquillo de bala en las inmediaciones del lugar donde permanecieron enterrados los cuerpos, en la Folla de Cobas de Alicante. El rastreo de la zona, ordenado por la juez encargada del caso, ha proporcionado además el hallazgo de otras muestras de objetos metálicos y restos de tejidos. El casquillo, que será analizado para determinar su calibre y procedencia, se encontraba enterrado a 2 centímetros de profundidad, muy próximo al lugar donde en 1985 aparecieron estos cadáveres que, a falta de la confirmación definitiva, parecen ser los de los 2 etarras desaparecidos en esas fechas.
El Pacto de Toledo sobre las pensiones sigue firme, lo que quiere decir que el sistema público de pensiones está garantizado por el compromiso de todos los partidos políticos que han visto incorporadas la mayor parte de sus propuestas, lo que indica claramente esa voluntad de consenso. Solo Izquierda Unida mantiene algunas reservas, aunque su valoración global es igualmente positiva. Sus señorías solo trabajan en un documento marco, una especie de declaración de intenciones que por lo que parece y por lo que a todos nos toca son ciertamente buenas, si se cumplen. La ponencia ha introducido, con el acuerdo de todos, algunas novedades relativas, por ejemplo, a la posibilidad de adelantar la edad de jubilación en algunas actividades o a aumentar las ventajas fiscales de los planes de pensiones colectivos, no así los individuales, o a no reducir las cotizaciones sociales si ello conlleva algún peligro para la viabilidad del sistema. Izquierda Unida avala el texto, pero quiere que se recoja la voluntad de equiparar progresivamente las pensiones mínimas o que no se cierre la puerta a una posible rebaja de la edad de jubilación. Nosotros vamos a mantener unas observaciones o votos particulares para el debate en comisión, todo lo que no ha sido aceptado, con la voluntad de lograr ese consenso o mantener ese consenso sobre una propuesta definitiva. El Partido Popular mantiene en su programa una reducción de 5 puntos en las cotizaciones sociales, pero se suma al acuerdo de no rebajarlas. Existen prioridades dentro del Partido Popular para pensar en reducción de gastos, sin duda. Y la última, el último gasto, la última partida susceptible de intervención por parte de nuestro grupo sería precisamente cualquier área de gasto social, porque, insisto, está por debajo de lo que entendemos necesario para la sociedad. Y es que todos tienen claro que el futuro de las pensiones no puede estar en entredicho. Se avanza en el sentido de garantizar a la población española que el futuro del sistema de pensiones, hay una voluntad política de todos los grupos de la Cámara de que ese futuro sea un futuro sin riesgos. Retomamos el tema de los violentos. La chulería y los métodos nazifascistas de Jarray, las juventudes de la coordinadora CAS, sin duda dignos discípulos de sus mayores, han encontrado hoy contestación en diversos ámbitos vascos: el judicial, la policía autónoma y el mismo Parlamento de Vitoria. Lo que no se puede es dejarse amedrantar por una panda de matones o de aventajados aprendices a serlo que parecen tener como libro de cabecera el hitleriano Mein Kampf. La Policía Autónoma Vasca ha detenido a 3 jóvenes acusados de las agresiones con cócteles Molotov a miembros de esta policía el pasado viernes en Rentería. El ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana, que ha convocado una manifestación de repulsa para el próximo jueves, ha condenado el atentado que causó heridas a 5 agentes de la Ertzaintza, uno de los cuales sigue muy grave. Estas actitudes que propician estos atentados desaparezcan y, por lo tanto, podamos tener un clima de convivencia que en definitiva es lo que entendemos que la mayoría de los renterianos quieren. Varios cientos de ertzainas se manifestaron ante la sede de Herri Batasuna en Rentería. Los policías responsabilizan a la coordinadora CAS de los sucesos del pasado fin de semana. A pesar de la gravedad de los ataques sufridos, no conseguirán los radicales de CAS y sus seguidores que caigamos en su provocación. Ellos necesitan la violencia para seguir sobreviviendo y nosotros no vamos a caer en ese juego. En Vitoria, la mesa del Parlamento Vasco ha trasladado al Pleno la suspensión como parlamentario de Miquel Zubimendi, quien el pasado viernes arrojó cal sobre el escaño vacío del secretario de los socialistas vascos, Ramón Jáuregui. Por su parte, la Fiscalía de San Sebastián ha abierto una investigación sobre una rueda de prensa ofrecida ayer en esta ciudad por miembros de la organización radical Jarray, en la que se mostraron orgullosos por los incidentes del fin de semana. Repasamos ahora otras noticias de la jornada y comenzamos con la reducción de los beneficios que obtuvo la banca española en el pasado ejercicio. Los bancos ganaron en el 94 76.000 millones de pesetas menos que el año anterior. Aún así, la cifra de beneficios ascendió a casi 400.000 millones. El presidente de la patronal bancaria, José Luis Leal, ha calificado de interesante el programa económico del Partido Popular. Leal coincide en esta apreciación con el presidente de la COE, José María Cuevas. Ambos han pedido medidas políticas para reducir la tensión. Felipe González se ha comprometido a defender en Europa el respeto a los derechos humanos y a luchar contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia. Así lo ha dicho en la recepción que ha ofrecido a la Comisión Consultiva Europea sobre Racismo y Xenofobia, con cuyos miembros ha comentado el preocupante aumento de violencia racista en Europa. Precisamente esta tarde, miembros de Integración Gitana se han manifestado ante la Embajada italiana en Madrid para protestar por el atentado contra 2 niños gitanos en Italia.
El parlamentario andaluz de Izquierda Unida y líder jornalero, Juan Manuel Sánchez Gordillo, ha salido de la cárcel de Granada. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Plácido Fernández Viagas, ha decretado su libertad sin fianza un día después de su detención. Sánchez Gordillo fue vitoreado por centenares de jornaleros concentrados durante la noche en los alrededores de la prisión. Éticas de la información y deontologías del periodismo. Es el título del libro colectivo presentado hoy en la Asociación de la Prensa de Madrid, en el que se analizan los límites de la libertad de expresión, el secreto profesional y los códigos deontológicos de los periodistas. Tras la presentación se celebró un coloquio en el que participaron algunos de los autores, como los catedráticos Victoria Camps y Manuel Núñez Encabo y los periodistas José María Irujo y Pedro Calvo Hernando. Nos ocupamos ahora de la crónica internacional. En Argel, el entierro del director del diario El Muyahid, asesinado ayer, se ha convertido en un acto de reafirmación de toda la prensa argelina. Los periodistas, como otros colectivos castigados por los atentados, están dispuestos a resistir los ataques de los grupos armados islámicos. Los actos fúnebres se han llevado a cabo entre grandes medidas de seguridad. Mientras, en España, el expresidente argelino Ben Bella acusaba al régimen, tanto como a los integristas, de practicar un terrorismo indiscriminado. El asesinato de Mohamed Abderrahmani ha sido solo la última conmoción argelina. Los diarios de Argel han hecho una edición común que englobaba a todas las cabeceras en la de El Muyahid. Todos los informadores se sienten objetivo del terrorismo. Se cuestionan si podrán resistir y se preguntan quién será el siguiente. Mientras, el gobierno sigue sin ofrecer datos oficiales de lo que parece haber sido el principal enfrentamiento con los islamistas. Algunos medios elevan a 2.500 el número de muertos en choques recientes con el ejército. El secreto oficial rodea aún esas operaciones. En España, el expresidente Ahmed Ben Bella acusaba al régimen argelino de corrupción y de practicar los mismos métodos que los terroristas islámicos. Les causes, c'est le régime qui les a créées. C'est la corruption. D'ailleurs, cette violence, tuer des femmes, le régime tue aussi. Il tue. Il égorge aussi. Sin embargo, según informaciones de prensa, los jefes históricos del FIS Abbasi Madani y Ali Belhaj disfrutan de nuevo del régimen de arresto domiciliario. De ser así, el presidente Serual estaría intentando reanudar el diálogo con ellos. Queda por saber si los grupos armados estarán dispuestos a seguir el camino de la negociación. El temor a que se repita en Burundi lo ocurrido el año pasado en la vecina Ruanda ha aconsejado a algunos países europeos y a los Estados Unidos a retirar de la zona a sus compatriotas. Unos 200 ciudadanos de países occidentales han abandonado hoy la capital Bujumbura en una operación que Francia se ha resistido a calificar de evacuación. El ministro francés de Cooperación, Bernard Debré, que ha viajado hoy a Bujumbura, ha descartado la posibilidad de una intervención militar internacional, tal como habían solicitado algunos miembros del gobierno de Burundi, dominado por los Hutus. Los miembros de esta etnia han sido las víctimas mayoritarias de los enfrentamientos de los últimos días, que ya han causado la muerte a unas 500 personas. El fútbol centrado en la información deportiva. La selección española sub-21 no ha podido superar a la de Bélgica, que sigue así encabezando el grupo de clasificación de la Eurocopa 96. Tras el empate a 1 de esta noche, España y Bélgica siguen igualadas a puntos, pero la diferencia de goles es favorable a los belgas. Sin embargo, las cosas empezaron bien para el equipo español que dirige Goicoechea. En el minuto 9, Raúl aprovechó un centro de Dani para marcar el 1-0. El jugador madridista no podía tener mejor debut en la selección, pero poco después, Bélgica supo rentabilizar un fallo defensivo de Roberto y Lavare marcó el empate a 1 definitivo. España dominó el partido pese a la buena defensa de sus rivales y gozó de las mejores oportunidades. Además, no supo aprovechar la expulsión de Visconti, que dejó a Bélgica con 10 jugadores en el minuto 38. Este choque de los sub-21 ha sido el aperitivo del enfrentamiento de las selecciones absolutas que mañana jugarán en el estadio Sánchez Pizjuán de Sevilla. Clemente no ha querido desvelar cuál será el equipo titular que se enfrentará a Bélgica en este importante partido de la Eurocopa. Con una victoria, España puede asegurarse prácticamente su clasificación para la fase final del campeonato, que se disputará en Inglaterra el próximo año. El encuentro podrán seguirlo aquí, en la primera.
28 grados a la sombra había en el Sánchez Pizjuán a las 7 de la tarde, momento en que ha comenzado el último entrenamiento. Calor natural y también calor humano en las gradas pobladas de adolescentes, lo que confirma el singular influjo de la selección y sobre todo de algunos jugadores entre las chicas más jóvenes. Espero que el partido sea abierto y que podamos disfrutar de un juego de ataque, pero que pillándoles casi al contragolpe. Una temperatura más que veraniega en Sevilla, el terreno de juego en excelentes condiciones y a pesar de que el partido parece engañosamente fácil para España, el calor de la afición asegurado. Clemente y el equipo nacional no podían pedir más en la víspera del partido contra Bélgica. Las entradas se están vendiendo a buen ritmo, pero no al mejor posible. Y salvo un tirón espectacular en las últimas horas, mañana no habrá un lleno completo. Somos favoritos porque jugamos en casa y tenemos el público a nuestro favor, ¿no? Clemente ha ordenado que se corte el césped a 2,5 centímetros y que se riegue levemente poco antes del encuentro. Nuestro invitado de esta noche es el secretario general de la Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez. Nos acompaña en la entrevista Alejandro Martínez, que es el jefe del área laboral de los informativos de Televisión Española. Buenas noches a los dos. Buenas noches, Cándido. Buenas noches. Estamos a un mes justo del Congreso Extraordinario para elegir, en su caso, un nuevo secretario general de la UGT o para que continúe usted. Mucha gente se pregunta si realmente era este el mejor momento para poner patas arriba a un sindicato, como supone siempre la movilización de unas elecciones. Bueno, indudablemente este no es el mejor momento para la Unión General de Trabajadores, pero en cualquier caso lo que sí puedo manifestar es que en lo que a mí pueda referirse, indudablemente yo no he elegido el momento en el que hay que celebrar este Congreso. Ha habido un intento de desestabilización de la Comisión Ejecutiva Confederal y el Comité Confederal, que es el máximo órgano de este Congreso, pues decidió por práctica unanimidad celebrar un Congreso Confederal extraordinario para resolver la quiebra interna de la Comisión Ejecutiva. ¿Está usted seguro, señor Méndez, de que va a resultar reelegido secretario general de la UGT? Bueno, yo creo que en este momento hay que mantener una posición de respeto al debate congresual que ya está en marcha y que se va a ir materializando a lo largo de las próximas fechas. Por lo tanto, por un sentido mínimo de respeto a la decisión soberana de nuestras afiliadas y de nuestros afiliados, no hay por qué hacer ningún tipo de afirmación categórica. ¿Qué votan los afiliados? ¿Carisma o espíritu de desarrollo político, bueno, en el caso sindical? Yo creo que en el caso concretamente de las organizaciones sindicales, las afiliadas y los afiliados lo que vienen a valorar fundamentalmente es el espíritu de trabajo, la capacidad para resolver los problemas, los difíciles problemas que tenía y que en este momento el sindicato afortunadamente ya tiene en proceso de superación, y lo que puede ser la defensa de un principio de mantener una cierta continuidad en relación con nuestra política sindical y al mismo tiempo tener una capacidad de adaptación a las circunstancias cambiantes y complejas que afectan a la clase trabajadora. Y yo honestamente creo que mi trayectoria al frente de la Unión General de Trabajadores como secretario general viene en cierta medida a acreditarse en ese sentido y en esa dirección. ¿Y usted cree, sea cual sea el resultado del próximo Congreso, que la UGT va a ser un sindicato dividido? Estoy completamente convencido que no. La organización por abajo, por la base, es una organización que está cohesionada. Hay un problema que afecta, digamos, a la cúpula, a lo que puede ser el núcleo de dirigentes del sindicato, y ese problema tiene que resolverse necesariamente el próximo día 29 de abril. El día 30 de abril nuestra organización estará cohesionada por abajo, que es lo importante, estará cohesionada también a nivel confederal y por lo tanto podrá dedicar todas sus energías a nuestro proceso de elecciones sindicales y al proceso de negociación colectiva. ¿Y Lito y Méndez se darán un abrazo? Bueno, sea cual sea el resultado del Congreso, yo indudablemente no solo lo voy a asumir, sino que voy a defender a la Comisión Ejecutiva Confederal que salga elegida y voy a colaborar en la medida que de mis posibilidades, si soy yo lógicamente, pues voy a desarrollar las tareas del sindicato, y si es el compañero Lito, yo voy a colaborar con la Comisión Ejecutiva Confederal. Pero vamos a ver, ¿qué se vota el próximo día 29? ¿2 proyectos de sindicato? Bueno, el día 29 de abril no hay ninguna discusión sobre el proyecto de la Unión General de Trabajadores. El proyecto de la Unión General de Trabajadores es un proyecto que está definitivamente asentado en las resoluciones del 36 Congreso Confederal. Entonces, ¿es quién ocupa el poder? ¿Quién lo dirige? El objetivo exclusivamente, efectivamente, es elegir una Comisión Ejecutiva Confederal. ¿Y por qué ustedes huyen de ese término de que no es una lucha por el poder?
Bueno, yo en cierta medida creo que ha habido una cierta impaciencia por acceder al poder en nuestra organización, y eso en cierta medida ha motivado la situación de desestabilización de la Comisión Ejecutiva Confederal. Ahora, lo que sí puedo afirmar categóricamente que en cualquier caso quien no ha estado presa de esa ambición o de esa impaciencia por acceder al poder ha sido en este caso concreto el actual secretario general, que soy yo. Las nuevas mejores relaciones con el gobierno, ¿a qué se deben? ¿A la marcha de Nicolás Redondo, o a un esfuerzo suyo y de su dirección, o a un esfuerzo del gobierno? Bueno, yo creo que hemos hecho un esfuerzo, la Unión General de Trabajadores, y creo que lo que puede ser el conjunto del movimiento sindical de clase, por reorientar la unidad de acción en torno a la propuesta y a la recomposición de una cierta interlocución y un cierto escenario de diálogo con el gobierno. Por lo tanto, yo creo que ha sido el fruto de una orientación inteligente de la iniciativa sindical y de la unidad de acción, y creo que hemos obtenido unos frutos estimables. Felipe González dice que necesita 12 años más para acabar el proyecto socialista. ¿Usted qué opina ante esta reflexión? Yo lo que estimo es que el actual presidente del gobierno tendría que reconsiderar en profundidad su política social y económica, con el objetivo de poder en esos hipotéticos 12 años acercar a nuestra sociedad, a nuestro país, al modelo social europeo, que es el que defendemos y que es el que creo que comparte la inmensa mayoría de esta sociedad. Ahora, con la actual política económica, con la actual política social, yo creo que no conseguiríamos alcanzar ese objetivo. ¿Apoyarían ustedes a un gobierno, digo socialmente, apoyarían socialmente a un gobierno que gobernara parlamentariamente en solitario, al Partido Socialista? Si está comprometido con el proyecto que nosotros queremos defender, si está comprometido con un proyecto de solidaridad, con un proyecto que defienda el pleno empleo, que defienda la justicia social, indudablemente ese gobierno tendría apoyo en términos sociales por parte de los sindicatos, no me cabe la menor duda. ¿Ha leído usted, supongo, el programa del Partido Popular, que estos días se ha hecho público? Así, a grosso modo, ¿qué le parece en sus aspectos sociales? Bueno, yo lo he podido analizar en términos muy generales, y lo que puedo decir es que un programa de gobierno se identifica respecto al modelo social que puede defender, fundamentalmente en lo que se refiere al modelo de fiscalidad que plantea. Y el modelo de fiscalidad que plantea el programa del Partido Popular es un modelo tremendamente regresivo, es un modelo por el cual, al final, quien más tiene, menos paga, y eso indudablemente va en dirección contraria del modelo social, del modelo de sociedad que defiende la Unión General de Trabajadores. ¿Puede Izquierda Unida oponerse a una reforma de la Seguridad Social que es actualmente apoyada por ustedes? Creo que en este momento y en relación con el futuro de la seguridad social, lo más inteligente es conseguir materializar un consenso para resguardar de los avatares y de la lucha política algo tan importante, tan fundamental para nuestra sociedad como es el estado del bienestar y como es el sistema público de pensiones. Yo creo que al margen de cuestiones que se puedan matizar, que son fruto de las diferencias entre los partidos políticos, hoy lo fundamental sería defender el núcleo del estado del bienestar, defender el sistema público de pensiones, tal y como en este momento lo tenemos concebido. Pues, señor Méndez, desdichadamente no tenemos tiempo para más. Muchas gracias. Gracias también a ti, Alejandro, y buenas noches. Buenas noches. Desde hace más de un año, algunos de los cuadros, esculturas y edificios más importantes de la historia del arte han acompañado la continuidad de la segunda cadena de televisión española, la 2, dándole personalidad. El equipo de creativos de televisión, comandados por Enrique Cotillas, transformaron en el ordenador, de manera sutil e innovadora, mediante complejas técnicas en 2 y 3 dimensiones, obras de El Greco, Gauguin, Van Dyck o edificios como el Partenón o el Templo de Abu Simbel. El resultado son estas audaces e imaginativas mezclas, como las define el director de la 2, Alejandro Lavilla, ya que hay en ellas una transgresión de cuadros clásicos porque suceden acciones que no estaban pensadas por los pintores originales. La imaginación y la calidad de estos spots de promoción le han valido a televisión numerosos premios. El último, el premio Laus de Plata 1994 de Ilustración Audiovisual, uno de los premios internacionales de diseño de más importancia y tradición en nuestro país. En el certamen concursaron 3.500 obras en los apartados de comunicación, fotografía, diseño gráfico e ilustración. El número premiado en el sorteo de la 11 es el 51.019, 51019. Y esta es la combinación ganadora del Abonoloto: 8, 19, 22, 31, 32 y 47.
Número complementario el 34. El reintegro correspondió al número 3. Qué noche la de los Oscar, larga y aburrida. Esta vez el animador, el televisivo David Letterman, perdió la medida del tiempo. Ni sus chistes fueron divertidos, ni las estrellas sorprendieron con modelos, ni nadie dio la nota. Ni siquiera Susan Sarandon y Tim Robbins lanzaron sus habituales discursos sociales y reivindicativos. Este año han sido unos Oscar de quiniela barata. Los ganadores estaban cantados y solo hubo una sorpresa, mala por otra parte para nosotros. Fresa y chocolate, la película cubana de Tomás Gutiérrez Alea, se quedó sin estatuilla. Eran las primeras sonrisas. Todavía les quedaba toda la noche y les sobraban a todos esperanzas, ganar o no ganar. Para ellas y ellos esa era la cuestión y el sueño. Pero la noche fue una noche plana, sin sorpresas, sin escándalos, sin nada fuera de protocolo. El rigor y hasta el aburrimiento se adueñaron de una fiesta que tuvo un solo nombre, Forrest Gump. 13 nominaciones y 6 estatuillas para la película de Robert Zemeckis protagonizada por Tom Hanks, que por segundo año consecutivo lloró y se emocionó al recoger su Oscar. La Academia se ha quedado prendada con este film clásico y comercial que narra la historia de las 3 últimas décadas de los Estados Unidos a través de la vida de un joven bonachón, deficiente mental, que ve el mundo como una caja de bombones en la que nunca sabes cuál te va a tocar. Forrest Gump eclipsó la inteligente visión del mundo de la violencia y el crimen de Pulp Fiction, la película de Quentin Tarantino, que como consolación recibió el premio al mejor guión original. Perdedores fueron también John Travolta, Paul Newman, Woody Allen o Jodie Foster. El Oscar a la mejor actriz fue para Jessica Lange por su papel de joven esposa sensual y perturbada en Blue Sky. Muy aplaudidos fueron también Diane West y Martin Landau, que lograron el premio como mejores actores secundarios. Momentos emocionantes hubo pocos, si acaso el homenaje al director Michelangelo Antonioni. La única sorpresa, el Oscar a la mejor película extranjera, que viajó a Rusia de la mano de Nikita Mikhalkov y su película Quemado por el Sol. Mucho ruido y pocas emociones en estos Oscar. El año que viene será otra fiesta. El cantaor Vicente Soto Sordera acaba de presentar la segunda entrega del Tríptico Flamenco, grabado en colaboración con Radio Nacional de España. Si el primer disco recogía los cantes de Sevilla, en este segundo Vicente rinde un homenaje sentimental a los grandes cantaores de Jerez de la Frontera, algunos de su propia familia. Aunque el Jerez flamenco es inabarcable en un solo disco, esta es una muestra excelente de esa cuna del cante. Si te doy Marpago, siempre son resonancias flamencas de Jerez. Por Sigrillas, la voz de Vicente Soto Sordera, arropado por las guitarras sabias de Paco Cepero y Pepe Habichuela. Unos ecos profundos que nos recuerdan la larga nómina de cantaores jerezanos, porque aquí están las huellas flamencas del Gloria, de Manuel Torres, Chacón, Frijones y de tantas figuras que hacen de Jerez un vivero inagotable del mejor cante. Me trae todos esos recuerdos de infancia que yo tengo, de haber escuchado cantar a Tianica La Periñaca, de haber escuchado a ese disco que tú dices, a todos estos artistas de esa generación, de la época de mi padre, Diamante Negro, Tío Borrico, Cernita. Y de ese frondoso Jerez flamenco, Vicente Soto recoge en este disco los sones gitanos más puros. No faltan los sobrios cantes de fragua, las desoladas sigrillas y el lamento desgarrador de la soleá. Un esforzado recorrido por la geografía del Quejío, muy comprometido para un cantaor esencialmente rítmico, como Vicente. Los cantadores que tienen el ritmo tienen menos dificultades que otros que no lo tengan para hacer cualquier tipo de cante. Entonces yo me identifico con los rítmicos, pero partiendo de eso he hecho mano a cualquier cosa y la puedo hacer. En suma, una mirada flamenca a los barrios gitanos de Jerez, Santiago y San Miguel como pilares básicos del cantejondo. Y a la espera del tercer disco dedicado a Sevilla, en el aire nos queda el razo de esta rama de la dinastía Sordera. Fue todo por hoy. Volveremos mañana con el resumen de las noticias más importantes del día. Ahora, buenas noches. No es pájaro, ni avión, ni flecha,
Ni boldo, ni bala, ni viento. Es el hombre más veloz del mundo. Llegó para sembrar justicia. Es Flash, el relámpago humano, próximamente en La Primera.